Muy buenos días, mi nombre es Ariel Romo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Conformados a su imagen. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, depende de donde nos estés mirando. Es una alegría poder compartir otro tiempo con ustedes. Estoy siendo pastor de la iglesia Palabra Viva Navarra, aquí en Pamplona, y hoy quería compartir con todos ustedes una breve reflexión acerca de un tema tan importante que estamos viviendo en estos tiempos, donde aparentemente nadie puede juzgar a nada y a nadie, ¿no? Y lo lamentable es que las personas normalmente que están diciendo eso aún conocen la palabra de Dios y conocen la Biblia y están diciendo que la Biblia dice que esto no se puede realizar. ¿Por qué? Porque interpretan algunos textos a mi modo de entender y de los eruditos en la palabra de Dios, también consideran equivocadamente mal interpretados, ¿no? Entonces, queridos hermanos, si te es de bendición este canal, te pido que te suscribas al canal para que estés recibiendo semana tras semana videos como este donde vamos a explicar la palabra de Dios. Que le des a la campanita para recibir las notificaciones ahí a mano derecha. Y recuerda, aquí en este canal estamos todas las semanas intentando aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto, querido hermano? La Biblia dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios, ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Para trazar bien la palabra de verdad hay que estudiarla. Para poder vivir esa palabra de Dios de una manera correcta, debemos interpretarla bien. Y es por ello que este canal queremos brindarte a través de la enseñanza las herramientas necesarias para que puedas vivir conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que la Biblia ha explicado o significa en los pasajes en ella. Así que, queridos hermanos, es una alegría compartir este tema con ustedes y vamos a ver, vivimos en un mundo donde se está gritando por todos los medios acerca de la tolerancia, ¿no? Que seamos tolerantes. Ahora, cuando un cristiano dice algo, nos tratan de intolerantes, pero nosotros tenemos que tolerar como cristianos todo lo que nos venga diciendo como verdad. Y esto creo que no es así. Creo que la tolerancia, por definición, es que uno puede aceptar la creencia de otro, respetarla, ¿sí? Pero ese sería un significado original de la palabra tolerancia. Pero hoy en día esto se ha cambiado. Hoy, aparentemente, la tolerancia significa que yo debo aceptar como verdad lo que otro crea. Y esto no es tolerancia. Realmente no es totalmente cierto esto. Yo puedo respetar, querido amigo y oyente que me estás escuchando, hermano, debemos respetar la creencia de los demás, pero no por el respeto decir que eso sea verdad y mantenernos callados por ello. Nosotros no podemos vivir nuestra fe de una manera incorrecta. Cuando la fe de nuestra es censurada, puede ser censurada, pero no podemos callarlo por más que la censuren. La palabra de Dios es la verdad que creemos. Entonces, cuando alguien dice algo en contra de la verdad que creemos, nosotros como creyentes tenemos la facultad y el derecho y la obligación de declarar el error, ¿sí? Y vamos a ver en la Biblia algunas de estas cuestiones. Pero voy a hacer dos videos sobre este tema, ¿sí? Uno es entender lo que significa juzgar en la Biblia. Y el otro, voy a hacer otro video explicando sobre el hecho de poder nombrar a las personas que están en el error. Si esto la Biblia lo justifica o no. Porque también somos acusados no solamente de criticar a las personas, ¿no? Al error, sino de criticar a las personas porque le nombramos por cómo se llaman ellos, ¿no? Entonces, querido hermano, vamos a ver algunas porciones de la palabra de Dios. Y uno de los textos justamente tan mal interpretados es Mateo capítulo 7, versículo 1, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero claro, si nosotros entendemos ese solo versículo, aparentemente hay una prohibición de juzgar. Pero como siempre hemos dicho, trazar bien la palabra de verdad, la forma de trazar bien la palabra de verdad es, por supuesto, mirar el contexto de lo que está explicando, ¿sí? ¿Por qué? Porque más adelante va a decir todo lo contrario aparentemente a este pasaje. Entonces tenemos que definir qué significa no juzgar aquí en este pasaje. Vamos a ver, hermanos. El versículo, realmente, por ejemplo, el versículo 16, acabamos de leer, no juzguéis para que no seáis juzgados.
Pero el versículo 16, dentro del mismo capítulo, dice allí, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? O sea, uno por lo que se ve, juzga si es un higo, o si es una espina, si es una uva, si es un limón, o sea, tenemos la capacidad por juzgar de acuerdo a eso que vemos, a ese fruto. Entonces, no está hablando acá de no juzgar, de no decir a nadie, de no callarnos la boca por lo que vemos. Vamos a ver, el versículo 2 y 3 de este mismo pasaje nos va a explicar de lo que está hablando, ¿sí? Este pasaje. Querido hermano, vamos a leerlo. Dice allí, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida que medís, os será medido. ¿Y por qué mirás la paja de que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, sacad primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vemos acá dos conceptos importantes, querido hermano. Está hablando del juicio de juzgar a otro en algún pecado, ¿no? En esa paja, dice, y sin haber mirado que nosotros tenemos una viga en el nuestro. Ahora, estas palabras viga y paja se está hablando en la esencia del mismo concepto, del mismo material, ¿sí? Las vigas que estamos hablando eran vigas de madera y la paja es de una madera, de una planta. O sea, estamos hablando de que la Biblia aquí está explicando que no debemos juzgar cuando nosotros estamos realizando el mismo pecado que vemos en la vida del otro hermano. Esto es un concepto muy claro, querido hermano. Es obvio que no podemos, porque no tenemos ni siquiera la autoridad de juzgar el pecado de otro cuando nosotros estamos cometiendo el mismo pecado. Así que la prohibición no está en juzgar. La prohibición está en juzgar al otro cuando yo estoy haciendo lo mismo. Esto es hipocresía. Y eso mismo está diciendo el pasaje. Hipócrita. Primero, arregla el pecado que está en tu vida para luego andar queriendo arreglar o juzgando el pecado o el mismo pecado de la vida de tu hermano. Así que este pasaje no está diciendo que no debemos juzgar. Amén. Ahora, también mira, el versículo 6 dice, no deis los santos a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. O sea, acá estamos identificando, según el pasaje, a perros y cerdos. Estamos juzgando si son perros y son cerdos. O sea, el pasaje no está diciendo en ningún momento que no debemos juzgar. La prohibición del pasaje es juzgar con hipocresía. Juzgar con hipocresía. Querido hermano, vamos a ver. Hay otro pasaje en Mateo 7, versículos 16 y 17. Fíjate lo que dice, un poquito más adelante. Dice, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar buenos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Querido hermano, acá otra vez se nos está explicando que debemos mirar que por los frutos los podemos conocer. No podemos decir algo que vemos que es de una forma como si lo viéramos de otra forma. Hay un fruto, hay una obra, algo que vemos. Y sobre eso que vemos, ¿sí? Tenemos que juzgar, ¿sí? Tenemos que discernir, tenemos que criticar. Esta palabra es muy amplia. La palabra juzgar. La palabra juzgar, literalmente en el griego, este verbo, es krino, ¿no? Ahora, esta palabra krino denota primeramente emitir una consideración, una selección, para luego tomar una determinación. Lo que la palabra de Dios está diciendo aquí, que a veces esta palabra se usa también como juez, ¿sí? Es que nosotros no podemos condenar a la persona, ¿sí? No podemos condenar, no somos quienes para condenar a esa persona, pero sí podemos condenar lo que esta persona está haciendo. ¿Por qué? Porque hemos discernido, estamos conociendo y podemos emitir un juicio. Ahora, querido hermano, hay algo muy importante aquí. Cuando hay otro pasaje, dice que nosotros no podemos juzgar sino con juicio justo. ¿Dónde lo dice? En el mismo capítulo, un poquito más adelante, en el versículo 24 del capítulo 7. Dice allí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, ¿sí?
Estoy en Mateo y me he confundido. Es en el libro de Juan 7:24. ¿Sí? Juan 7:24. Estaba allí en Mateo, ya disculpen. Juan 7:24. Busquemos allí lo que está diciendo la palabra de Dios, que es algo muy importante y vamos a ver su definición y concepto. Mira lo que dice allí. Dice allí, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Hay algo que Dios está prohibiendo, juzgar según las apariencias, ¿sí? No todo lo que reluce es oro, eso es algo que lo tenemos muy en claro. Y a veces las apariencias de las personas no significan que sean lo que aparentan, ¿sí? Entonces, eso es un juicio que el cual no debemos practicar, juzgar según las apariencias. Ahora, lo que dice que debemos hacer es juzgar, pero ¿cómo? Si recién leemos que no juzguéis para que no seas juzgado. Y acá nos dice que juzgar. O sea, ¿se está contradiciendo la palabra de Dios? No, porque como hemos explicado recién, la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante, está explicando que el juicio hipócrita, el juzgar hipócritamente, es lo que Dios está condenando. ¿Sí? Pero en la Biblia sí nos llama a juzgar, ¿no? Discernir. Fijar de otro pasaje que dice que debemos discernir y juzgar los espíritus, ¿no? Si vienen de Dios o del diablo. Entonces, la Biblia está llena de pasajes donde dice que de nosotros debemos discernir, considerar, separar, para luego tomar una determinación, que es la definición de juzgar. Juzgar es una forma de crítica. La palabra allí como nombre es crisis, ¿no? La palabra allí en el griego, en el original. Ahora, esta palabra directamente significa que hay una separación, o sea, todo lo que nosotros decimos como información, todo lo que nosotros vemos, debemos separar, debemos juzgar, debemos considerar. Ahora, en este pasaje dice, si no juzgad con juicio, con justo juicio. Ahí se combinan dos palabras, ¿sí? La palabra allí juicio, ¿no? Como vimos recién, es crino, y la palabra justo o recto es una palabra muy importante que tenemos que tenerla muy en claro, que es dikaios. La palabra dikaios es la palabra para justo o juicio. Entonces, aquí está diciendo que podamos juzgar con justo juicio. Ahora, querido hermano, para que entendamos el meollo de la cuestión, ¿cómo es que nosotros podemos desarrollar un juicio justo cuando nosotros, como humanos, somos injustos? Hay una sola respuesta. Lo único que es justo, recto, perfecto es el juicio de Dios. ¿Y saben dónde está el juicio de Dios? En la palabra de Dios. Entonces, como vamos a ver un pasaje muy importante en Romanos capítulo 2, versículo 5, miren lo que dice allí. Pero por la dureza de corazón y por su corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio. Y aquí agrega la parte importante, del justo juicio de Dios. Nosotros tenemos un corazón duro, con problemas, injusto. Nosotros no podemos emitir por nuestra propia cuenta un juicio justo, pero sí tenemos una revelación que es el justo juicio de Dios, por los cuales en un día final todas las personas que no creen en Jesucristo serán juzgadas con este justo juicio de Dios. Ahora, Dios nos ha dejado su palabra como para pasar como el filtro justo de Dios. El justo juicio de Dios es lo que dice la palabra de Dios. Así que nosotros a la hora de mirar la vida de un hermano, la vida, el pecado, lo que se dice, lo que escuchamos, sí podemos juzgarlo. ¿De acuerdo a nuestros criterios? ¿A nuestros prejuicios? Para nada. Sí, bajo el juicio justo de Dios. Que lo que estamos diciendo es que podemos pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, que sabemos que es justa y recta, y allí podemos nosotros tomar una determinación en las cuestiones en las cuales nos están pidiendo una opinión o estamos viendo un hecho o una circunstancia. Así que, hermano, bajo ningún punto de vista la palabra de Dios nos dice que no podemos juzgar. Debemos juzgar todas las cosas. ¿Cómo? Con el justo juicio de Dios. ¿Cuál es? Su palabra. No nuestros prejuicios, no nuestro criterio. Allí estaríamos
un gran problema. Pero si lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios, estaremos haciendo lo que la Biblia nos dice que hagamos. Que seamos justos con nuestro juicio, basados en la palabra de Dios. Hay muchos pasajes más, querido amigo que me estás escuchando. Vamos a hablar de Pablo, por ejemplo, cuando en 1 Corintios capítulo 5, versículo de 1 al 13 nos cuenta la historia de que él le llama, aunque no está presente, le llama fornicario a una de las personas que estaban allí en la iglesia y exhorta a la iglesia, ¿sí? Y reprende a la iglesia por no haber actuado en consecuencia de ese fornicario, ¿sí? Y le dice a la iglesia que tome cartas en el asunto. Aún Pablo no estando, le dice que la iglesia debería juzgarlo. Entonces, querido hermano, somos llamados a juzgar las cosas. Bajo ningún punto de vista debemos hacer caso omiso y callarnos la boca ante el pecado, sea de una persona, de lo que se diga. Somos llamados a juzgar las cosas. Hermano, una persona, somos capaces de discernir entre el bien y el mal, querido hermano. Tenemos esa capacidad, pero por supuesto, a lo que nosotros llamamos bien, no a lo que Dios llama bien. A lo que nosotros consideramos como malo, no a lo que Dios dice que es malo. Hermano, discernir es una distinción clara de la madurez de nuestra vida como creyentes, ¿sí? Una persona que recién llega a los pies de Cristo, le es difícil juzgar las cosas si están bien, si están mal, porque aún no conoce la palabra de Dios o todo el consejo de Dios. Pero si tú eres maduro y te callas la boca ante el pecado, no estás obedeciendo a la palabra de Dios. Así que, hermano, sí, quédate tranquilo, puedes juzgar todas las cosas, somos llamados a juzgar todas las cosas. Es lícito declarar, es lícito denunciar al pecado. Así que, hermano, Dios te bendiga esta mañana, esta tarde, esta noche si me estás escuchando, y espero que esta haya sido de bendición, esta explicación de acuerdo a lo que la Biblia dice en cuanto a juzgar. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima reflexión que vamos a hablar sobre si es correcto denunciar por nombre a los falsos maestros. Dios te bendiga.